Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Me gustaría dar otra lección sobre la serie de las evidencias del cristianismo, la lección quinta, donde vamos a tratar evidencias sobre la arqueología. ¿Qué es la arqueología? El propósito de la arqueología bíblica, el valor de la arqueología bíblica y algunos descubrimientos arqueológicos de mayor importancia respecto a la Biblia. ¿Qué es la arqueología? Un estudio sistemático de pueblos antiguos a través de los restos que ellos dejaron. Muchas veces el sitio de excavación era el sitio de una ciudad antigua que fue destruida y tapada de escombros y tierra, otra ciudad encima, con otra ciudad encima. Los arqueólogos encuentran las ruinas de muros, edificios, cerámica y alfarería, instrumentos de metal para la agricultura, herramientas, objetos de marfil, monedas e inscripciones en piedra, hueso, lápidas de arcilla, horneada, etcétera, etcétera. Se hacen registros en detalles, interpretación, después de los descubrimientos son publicados. El propósito de la arqueología bíblica, sus limitaciones. La arqueología no puede comprobar asuntos de fe. Rara vez se encuentra evidencia sólida de algún evento o algún evento específico en la historia de la Biblia. Los datos pueden ser interpretados de diferentes maneras según cada arqueólogo. La evidencia que proviene de la arqueología es fragmentaria por naturaleza. Solamente una pequeña porción de lo que fue hecho o escrito sobrevive. Solamente una pequeña porción de los sitios disponibles han sido reconocidos. Solamente una pequeña porción de los sitios disponibles han sido excavados. El argumento del silencio es muy débil en la arqueología. ¿Dónde está el arca de Noé? Más bien sirve para corroborar, ilustrar e iluminar el relato bíblico y así demostrar su confiabilidad, su carácter fidedigno. Corroborar significa fortificar, aprobar, apoyar un argumento u opinión, sinónimo de afirmar y confirmar. En la mayoría de los casos, la arqueología ha demostrado que la Biblia tiene razón. En algunos casos de aparente desacuerdo, la evidencia es insuficiente o hay otras explicaciones. No toda la historia de la Biblia ha sido demostrada por la arqueología. Valor de la arqueología bíblica. Ayuda a poner el fondo cultural de los eventos y personajes de la Biblia. Ayuda a resucitar a pueblos olvidados. Los eteos fueron desconocidos aparte de la Biblia hasta el fin del siglo XIX, cuando la arqueología empezó a descubrir evidencia de ellos. Los cananeos, una biblioteca grande descubierta en Ugarit, costa de Siria, con el mar Mediterráneo, habla de los dioses Baal, Dagón, etc. Ayuda en la traducción de la Biblia. Inscripciones que emplean palabras similares a las de la Biblia. Manuscritos bíblicos como los rollos del Mar Muerto, el Corán. 3. Ayuda a identificar sitios bíblicos, Gabaón, como podemos ver en en Josué capítulo 9, versículo 3, nos dice así: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai. Y también el versículo 17 del mismo capítulo
Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y también podíamos verlo en el capítulo 10 de Josué, unas 24 asas asideros de jarras con el nombre de Gabaón encontradas en 1956 y 57. Derbe, en 1956 se encontró una descripción en Turquía que identifica al sitio como Derbe. Tiatira, una descripción griega en un ataúd, fue excavada en Turquía. Ayuda a establecer una cronología de eventos bíblicos. Los israelitas nunca tuvieron una cronología consecutiva. Los países de Egipto, Asiria, Babilonia sí la tenían, y cada vez que hubo contacto entre estos e Israel, estos nos dan una fecha. Algunos descubrimientos arqueológicos de mayor importancia respecto a la Biblia. Piedra de Rosetta. Se puede ver algunos de estos objetos en el Museo Británico. Desentrañó el significado de los jeroglíficos, una forma de escritura que empleaban los egipcios antiguos. Obelisco negro de Salmanasar III muestra a Jehú, rey de Israel, prosternándose ante Salmanasar y pagándole tributo, la única representación que tenemos de un personaje de la Biblia. El prisma Taylor, tableta de arcilla en forma de prisma, 38,5 centímetros de altura, conseguido por el coronel R. Taylor, cónsul general británico en Bagdad en 1830. Habla de los éxitos de Senaquerib, rey de Asirio. Dice que encerró a Ezequías en su casa en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Véase, lo podríamos ver esto en Segunda de Reyes, si me queréis acompañar. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 18, los versículos del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. A los 14 años de rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. También podemos leer Segunda de Crónica, en el capítulo 32, si me queréis acompañar, los versículos del 1 al 8. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y campó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le
apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tableta de crónicas babilónicas de 8,25 centímetros de alto por 6,19 centímetros de ancho. Tablas de las compañías de Nabucodonosor II en Palestina. Primera fecha precisa de un evento bíblico. Menciona la toma de Jerusalén el 15 al 16 de marzo de 597 a.C. Joacim fue depuesto y Sedequías estableció como rey por Nabucodonosor. Segunda de Reyes 24, si me queréis acompañar. Vamos a ver Segunda de Reyes 24 del día 17. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos le tenían sitiada. Entonces salió Joacim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y todos los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joacim, a la madre del rey, a las mujeres del rey, sus oficiales y los poderosos de la tierra. Cautivos se los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joacim a Matanías, su tío, y se cambió el nombre por el de Sedequías. Cilindro de Ciro, 22,86 centímetros de largo, habla de la toma de Babilonia en 539 a.C. por Ciro, rey de Persia. Aunque no especifica a los israelitas, el cilindro habla de la norma de Ciro de permitir a los pueblos cautivos volver a su tierra. Véase Segunda de Crónica. Vamos a Segunda de Crónica, capítulo 36, si me queréis acompañar, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Y Esdras, el capítulo 1 del 1 al 4, dice así: en el principio, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reinado diciendo,
Así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, inscripción de Poncio Pilato, encontrada en Cesarea en 1961. Primera inscripción llevando el nombre de Pilato, el gobernador romano responsable por la crucifixión de Jesús. Podríamos verlo en Mateo, si me queréis acompañar. Mateo capítulo 27. Los versículos del 1 al 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vamos a ir también a los versículos de este mismo capítulo 11, del 11 al 26. Después, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusados los principales sacerdotes por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice el versículo 57 también de este mismo capítulo, a partir del versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que venga sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Para concluir, la arqueología ha demostrado que la historia de la Biblia relata lo que la historia referente a la Biblia, su relato es digno de confianza. Hemos visto unos pocos ejemplos de descubrimientos arqueológicos que confirman el relato bíblico. Creemos que la Biblia es un relato fidedigno en aquellos asuntos donde no podemos averiguarlo con la investigación arqueológica o arqueológico. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima. Un saludo.